Hay futbolistas que nacen para el aplauso, para el regate, para el gol, para la portada del día siguiente, y hay otros que nacen para resistir, para meter el cuerpo cuando nadie quiere, para aguantar el golpe, para levantarse sin alzar la voz. Esta es la historia de uno de ellos. Nacido en Mazatlán, Sinaloa, un defensor que entendió muy pronto que en el fútbol no todos brillan, pero algunos sostienen todo. No fue el más técnico ni el más rápido, pero cuando el partido se cerraba, cuando el error costaba caro, cuando la presión quemaba, ahí estaba él. Desde canchas sin reflectores hasta estadios europeos, desde el ruido de Guadalajara hasta el silencio disciplinado de Países Bajos. Esta no es una historia de moda, es una historia de constancia. Es la historia de un jugador hecho para resistir. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Francisco Javier El Maza Rodríguez, el defensor silencioso. Antes de la presión, antes de Europa, antes incluso de sentirse futbolista profesional, hubo Mazatlán. Un puerto lejos de los grandes centros del fútbol mexicano, un lugar donde el talento no se presume, se trabaja. Ahí nació Francisco Javier Rodríguez Pinedo, y desde ahí entendió algo fundamental. Si quería llegar, tendría que irse. El primer gran salto no fue sencillo. Dejar su casa, dejar la familia, cambiar el calor del puerto por la exigencia de una cantera histórica. Guadalajara. Chivas no forma futbolistas para gustar, forma futbolistas para competir. En fuerzas básicas, el Maza no destacaba por lujos, destacaba por algo más difícil de enseñar: orden, disciplina y resistencia. Central fuerte, juego aéreo, lectura defensiva. En 2002, llegó el momento decisivo. Francisco Javier Rodríguez debutó como profesional en Primera División con Chivas, entrando de golpe a uno de los entornos más exigentes del fútbol mexicano. No hubo procesos intermedios, no hubo equipos puente. Del trabajo silencioso al primer equipo. No fue un debut rodeado de elogios, fue un debut de responsabilidad, porque en Chivas, defender no es una opción, es una obligación histórica. Y así, desde Mazatlán hasta la Primera División, el Maza dio su primer paso real hacia la élite, sin reflectores, sin discursos, solo con una idea clara: ganarse el lugar desde atrás. Debutar en Chivas no te hace figura, te pone a prueba, y la verdadera presión apenas estaba comenzando. Debutar en Chivas es una cosa, mantenerte es otra muy distinta. Guadalajara no perdona, ahí no basta con cumplir un partido. Cada semana vuelves a empezar desde cero. Francisco Javier Rodríguez lo entendió pronto. Defensor central en un club donde el error se magnifica, donde la camiseta pesa y donde la crítica nunca descansa. Partido tras partido, el Maza comenzó a consolidarse como una opción real en la saga. Juego aéreo, orden táctico, capacidad para cerrar partidos incómodos. En Chivas, eso vale oro. También llegaron los momentos difíciles, errores, señalamientos, cuestionamientos públicos, porque en Guadalajara, defender no es una labor silenciosa hasta que fallas. Y ahí, muchos se quiebran. El Maza, no. Entendió que el crecimiento no siempre se mide en aplausos, sino en resistir la crítica y seguir disponible. Con el paso de los torneos, Francisco Javier Rodríguez dejó de ser una apuesta para convertirse en una pieza habitual del equipo. Sin estridencia, sin protagonismo mediático, solo con la regularidad. Guadalajara fue su escuela más dura. Ahí aprendió a jugar con el estadio encima, a vivir con el foco encendido, a entender que el fútbol grande exige algo más que talento, exige carácter. Y cuando Europa volteó a mirar, el Maza ya estaba preparado. Después de Guadalajara, la presión ya no impresiona, pero Europa no espera a nadie.
Europa no te recibe, te mide. En enero de 2008, Francisco Javier Rodríguez Pinedo dejó Guadalajara para enfrentar el reto más grande de su carrera. El PSV Eindhoven, un club acostumbrado a ganar, a competir en Europa, a exigir resultados inmediatos. El contexto no podía ser más duro. Llegó a mitad de temporada, sin adaptación progresiva, sin margen de error. En Países Bajos, el defensor no solo marca, interpreta, ordena y se adelanta. El Massa tuvo que aprender rápido. Idioma nuevo, ritmo distinto, entrenamientos más tácticos, pero también algo que encajaba con su naturaleza, la disciplina. Apenas unos meses después de su llegada, el PSV fue campeón del Eredivisie en 2007-2008. No como protagonista mediático, sino como parte de una estructura sólida, donde cada pieza cumple su función. Ese fue el primer golpe de autoridad del Massa en Europa. Demostrar que el defensor mexicano podía competir, aguantar y ganar lejos de casa. Con el paso de las temporadas, Francisco Javier Rodríguez se convirtió en una opción recurrente en la saga del PSV. Central confiable, juego aéreo firme, lectura táctica. No era el más vistoso, pero en Europa eso no siempre importa. Importa no fallar. En la temporada 2011-2012 llegó otro momento clave. El PSV levantó la Copa de los Países Bajos. Un título que confirmó algo importante. El Massa no solo había sobrevivido en Europa, se había ganado respeto. 4 años en Países Bajos, títulos y competencia interna. Una lección definitiva. En el fútbol europeo, el talento abre puertas, pero la constancia es la que te permite quedarte. Europa lo formó, pero vestir de verde lo pondría a prueba frente al mundo. Vestir la camiseta de la selección mexicana no es un premio, es una responsabilidad que se renueva en cada convocatoria. Francisco Javier Rodríguez no llegó al Tri como figura mediática, llegó como lo había hecho siempre, desde atrás, sin ruido, ganándose la confianza. Poco a poco el Massa se convirtió en una constante dentro de los procesos de selección. Técnicos distintos, etapas diferentes y una misma idea, orden y fiabilidad en la defensa. En 2006 llegó su primera gran prueba mundialista, Alemania, la Copa del Mundo. Escenarios históricos, rivales de jerarquía. Ahí, el Massa entendió que el fútbol internacional no perdona desconcentraciones. 4 años después, Sudáfrica 2010. Otro mundial, otra oportunidad, otra exigencia máxima. Pero entonces, Francisco Javier Rodríguez ya no era promesa. Era un defensor hecho, con experiencia europea, con lectura del juego, con respeto dentro del vestidor. No fue el nombre que encabezó campañas, pero fue parte de una generación que sostuvo procesos largos en un entorno siempre cambiante. Copas Oro, eliminatorias y torneos oficiales. El Massa siempre estuvo ahí, cumpliendo, compitiendo, respondiendo cuando fue requerido. Porque en la selección como en su carrera su valor no estuvo en el brillo, sino en la regularidad. Y eso, en el fútbol internacional, no se regala. No todos los nombres hacen historia en titulares. Algunos la sostienen desde el fondo. Después de Europa, el regreso nunca es simple, porque volver no es retroceder, es enfrentar otra clase de presión. En enero de 2013, Francisco Javier Rodríguez tomó una decisión fuerte. Llegó al Club América. No era cualquier movimiento. Venía de Chivas, y en México eso no se olvida. Pero el Massa no volvió para buscar aplausos, volvió para competir, y ese mismo año, América alcanzó la cima, campeón de Liga MX en el Clausura 2013. Fue un momento simbólico y pesado a la vez, ganar con América después de haber sido campeón con Chivas. Un recordatorio de lo que él siempre fue, un profesional que se gana el lugar desde el trabajo, no desde el discurso. Luego el camino siguió.
En junio de 2014 llegó otro giro. Se convirtió en jugador de Cruz Azul. Ahí no se trató de una etapa corta. Fue un tramo largo, de rutina pesada, de liga intensa y de vestidor exigente. Cruz Azul no siempre te premia con títulos, pero te exige una cosa: sostener. Sostener procesos, sostener partidos cerrados, sostener las críticas. El Maza, como en toda su carrera, sostuvo, hasta que llegó el último capítulo. Apertura 2017. Francisco Javier Rodríguez fue transferido a Lobos BUAP, un club recién ascendido. Y ahí está el detalle que muchos no ven. Cerrar una carrera no siempre es hacerlo en lo más alto, a veces es hacerlo con dignidad, en escenarios difíciles. Lobos fue su último vestidor, el último viaje, los últimos minutos, y con eso, el Maza cerró como vivió, sin ruido, sin show, con profesionalismo. Porque sostener una carrera tantos años también cobra factura, y ahí empieza otra historia, la del cuerpo, la mente y el precio de nunca rendirse. Sostenerse tantos años en el fútbol profesional no es gratis. Cada partido deja marca, cada entrenamiento cobra algo. Francisco Javier Rodríguez nunca fue un futbolista de lujos, fue un futbolista de contacto, y eso, con el tiempo, se paga. Golpes, molestias constantes, recuperaciones más largas. El cuerpo empieza a avisar lo que la cabeza a veces no quiere aceptar. En los últimos años, el Maza ya no competía solo contra el rival. Competía contra el calendario, contra la edad, contra el desgaste acumulado de más de una década en el más alto nivel. Ya no siempre se juegan los partidos, ya no siempre se llega primero al balón, pero se llega con experiencia, con lectura, con oficio y también con una decisión difícil: saber cuándo dar un paso al costado. Porque retirarse no es rendirse. Retirarse, a veces, es entender que ya diste todo lo que tenías. El Maza no se fue en medio del ruido, se fue como vivió su carrera, en silencio, con dignidad, sabiendo que cumplir también es una forma de ganar. Ese es el precio de la constancia, llegar lejos y saber cuándo parar. Cuando se apagan las luces, lo que queda no son los titulares, es la huella. El fútbol suele recordar a los que levantan los brazos, a los que aparecen en la foto, a los que gritan el gol. Pero hay otros nombres que no hacen ruido, y sin embargo, sostienen la historia. Francisco Javier Rodríguez Pinedo fue uno de ellos. Un defensor que construyó su carrera lejos del brillo, lejos del discurso fácil, lejos del protagonismo. Mazatlán, Guadalajara, Eindhoven, Stuttgart, Ciudad de México, Puebla, la selección nacional. Distintas camisetas, distintos escenarios y una misma forma de entender el fútbol. Cumplir. El Maza no cambió el juego, pero fue parte de equipos que ganaron, de procesos que se sostuvieron, de defensas que encontraron el orden. En una época donde todo se mide en impacto, su carrera recuerda algo distinto, que la constancia también deja huella, que el profesionalismo también es legado, que hay futbolistas que no necesitan discursos para ser respetados. Hoy, cuando se habla de Francisco Javier Rodríguez, no se habla de una moda, se habla de un perfil, el del defensor que entendió su rol y lo honró hasta el final. Porque el fútbol no solo se gana con goles, también se construye con los que aguantan, con los que ordenan y con los que no fallan cuando el partido quema. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias
siempre se cuentan lejos de casa.